desecharé toda altivez, porque yo soy el gran Señor, y aún les guardo con amor. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No sé a hora que usted está mirando este podcast, pero es un honor estar aquí otra vez, hablando un poquito más de los milagros de Jesús. Yo soy Emerson Melo, usted ya conoce a mí, y estamos trabajando los 35 milagros de Jesús. Y hoy aquí en nuestro podcast tengo el placer y el honor de recibir para tratar del milagro número 30. Milagro número 30. ¿Cuál es el milagro número 30? Cuando Jesús resucitó a Lázaro. Pero hoy traigo una persona que me encanta cuando está hablando de Cristo y sabe lo que está hablando. El ministro de alabanza, no es ministro de alabanza, pero hace alabanza también, es músico también, pero el ministro de educación cristiana en Houston, que actualmente apoya en la iglesia Bautista Buena Tierra, el esposo de Miriam Rodríguez y padre de Maciel y Cristal Rodríguez y abuelo de Lian. Con honor, con placer, les presento a mi hermano ministro Danilo Aguirre. O Aguirre. Aguirre, ok. Buen castellano. Bienvenido a nuestro Hermano, podcast. Dios le bendiga de una manera extraordinaria. Me siento honrado, me siento bendecido de estar en este espacio y poder compartir eso que tanto nos inquieta y que en algún momento fuimos llamados a hacer, que es enseñar las buenas nuevas, enseñar la doctrina de la fe a los hermanos y a las personas que necesitan este mensaje y necesitan esta palabra de vida y de vida abundante, ¿no? Para mí fue cada vez que me hablan o me dicen que hay que ir a hablar de la palabra o exponer la palabra, para mí es una alegría, es una algarabía, me da mucho regocijo y qué mejor que estar en este espacio. Para mí es algo innovador esto del sistema de computación hoy día, ¿no? La cibernética, porque pues yo vengo de la vieja escuela, no estoy acostumbrado a estudios de radio, ¿verdad? Estuve hace algunos años, transmitiendo con un doctor en Houston a través de el canal de televisión en Houston, ¿no? 55, no me acuerdo cuál el punto era. Y ahí estábamos, entonces para mí es un poco innovador, aunque ya me han invitado a otros programas también de internet, ¿verdad? De circuito, yo les llamo de circuito cerrado porque para mí es algo como si estuviera cerrado, pero tiene una gran cobertura. Imagínense que hace algunos años la radio, la comunicación solo conocía la amplitud modulada o la frecuencia modulada, ¿no? Pero ahora a través de este medio que es la media, pues podemos ir hasta el Brasil. Podemos ir a Centroamérica, a Asia, yo no sé dónde. Prácticamente se ha globalizado y es una bendición prácticamente. Y me da mucho gusto estar aquí, hermano Emerson. Le agradezco mucho su invitación. Y esperamos ser de bendición. Esperamos de que poder aportar algo a sus inquietudes bíblicas, que es lo más importante. Gloria a Dios. Gracias por aceptar mi invitación y por venir. Y vamos a trabajar. O sea, los milagros de Jesús que estamos trabajando funcionan así. Ya hicimos 29 podcasts anteriormente a este con otros ministros, con otros amigos, con otros pastores. Y entonces a cada podcast grabamos un milagro, hablamos de un milagro específico. Y hoy le toca a comentar sobre este milagro, uno de los más preciosos que hay en la palabra de Dios. Y es una historia larga que está en Juan capítulo 11. De Lázaro, da historia de Lázaro. Claro. Es interesante que vamos a hablar al rato, pero no me recuerdo de ningún versículo que dice que a Lázaro está hablando. No me recuerdo, vamos a checar el texto, pero su vida ya hablaba mucho. Su propia vida ya hablaba demasiado. Ya su testimonio vivo já era um exemplo grandíssimo a la gente. Vamos tratar disso, ok. Você que traz sua pluma, já agarra sua pluma, seu quaderno, já apunta, que hoje seguramente vamos agarrar como uma fruta buena,
Aquí, mi hermano Danilo, vamos a apretarlo así y sacar el jugo bueno ahí. ¿Ok? Y usted puede apuntar y poner en sus prédicas, sus preparaciones para predicar y compartir palabra de Dios. Ok, vamos al texto rápidamente. Juan capítulo 11, versículo 1, ahí seguimos leyendo, dice la muerte de Lázaro como un tema. Pongan atención, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron a los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar de sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también con nosotros, para que morramos con él. 17. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como de 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y se había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró.
Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabías que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátale y déjale ir. Hasta aquí. Mi hermano Danilo. Es muy interesante la narrativa de este pasaje, los que predicamos la palabra, que en muchas ocasiones, por supuesto, nos toca que predicar, que consolar a personas de que han perdido algún familiar, algún hermano en la iglesia. Nos toca este pasaje que presentarlo nuevamente. A mí me gustaría, para empezar, que definiésemos lo que es un milagro. Tenemos que considerar de que Dios todavía está vigente. La pregunta que podíamos hacer, hermano Emerson, es, ¿hay milagros todavía? ¿Se están efectuando milagros? Y fíjese que es una palabra tan cotidiana, por ejemplo, cuando escuchamos en las noticias, de hecho los periodistas dicen, de milagro se salvó. Y fue un accidente aparatoso y se salvó de milagro. Ajá. Fue un milagro que se haya salvado. Uh-huh. Es una palabra que se usa como algo tan común, tan corriente. Los médicos, por ejemplo, los que son médicos y a veces se enfrentan a patologías que dicen, no, médicamente esto ya está finiquitado, este paciente ya está desahuciado, ya no hay nada que hacer, y gastan todos los recursos médicos. Uh-huh. Y en una de esas ven que ese paciente que diagnosticaron terminal, o que ya no había otro recurso médico para hacer, ¿qué es lo que sucede? El paciente sigue ahí. Uh-huh. Y que a la larga, ¿qué es lo que resulta diciendo y qué es lo que resulta reconociendo el galeno, el médico? Pues lo único que puedo decir es que es un milagro. Es un milagro. Pero esto tiene una explicación, hermano. Algo interesante, antes que se siga hablando de este, vamos a tratar aquí con este, porque está bien bonito, bien rico. Pero una persona que murió está 4 días muerto, sus riñones ya no funcionan, ya están como podridos. Okay. Y para recuperar esto, ¿no? Claro. Su corazón quizás necesite otro corazón, sus partes interiores, sus órganos necesitan otros porque ya no sirven. Claro. Pero el milagro no está simple, no que estaba durmiendo o se levantó, ya está todo bien. No. Tuve que recuperar, tuve que recomponer todo su sistema, porque la sangre se paró de circular, se secó las venas, Claro. se interrumpió todo el sistema linfático, se canceló el intestino. Se acabó, se secó, se deterioró, se descompuso el hígado. El pulmón se comprimió y sin ar se pegó una parte en otra. O sea, las juntas, los nervios se juntaron de una manera. Estoy hablando como no soy médico, pero lo que los médicos dicen, que no había vida por 4 días, la piel ya empezó a ser, ya estaba rompida, todo se abriendo. Claro. La piel ya estaba se abriendo todo, ya había cortes naturalmente abriendo porque ya había 4 días. Definitivamente. Entonces,
No estamos hablando simplemente, pero se murió, se levantó. No, no, no. Si miramos con una mirada medicinal, miramos que este milagro es mucho más grande que podamos a pensar. Danilo, por favor. Bueno, hay una cosa interesante. Para empezar, Dios sigue moviéndose, la pregunta que cuestionamos al principio. ¿Seguirá que los milagros todavía existen? En cuanto a la iglesia, quiero decirles que el milagro más grande que yo le podría decir a usted que es objetivo, podría ser la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que este mensaje de Juan capítulo 11 sea enseñado y miles de veces enseñado y siempre va a tener una manera diferente de verse, una perspectiva diferente de verse? La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasa. Ajá. O sea, el milagro más grande que nosotros podemos ver es cómo esta palabra no se termina. Es interminable el mensaje, es interminable la palabra de Dios a nuestras vidas y a nuestra necesidad por sobre todo. Porque hay que reconocer que la palabra definitivamente viene a nuestras vidas en la necesidad en que nos encontramos. Por eso es que es necesario que cuando lleguemos nosotros a escuchar la palabra, vengamos ávidos, vengamos sedientos de esa palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a mí? ¿Qué Dios querrá decirme hoy a mí? Y a mí me ha pasado, y me imagino que a usted también, por ejemplo, tal vez el predicador, el pastor, ya casi está por terminar su mensaje y en ningún momento me he sentido aludido al mensaje del hermano. Pero está a 3 minutos de terminar el mensaje y en una pequeña frase para terminar, Dios me habla. ¿Por qué? Porque ese es el efecto que tiene la palabra. O sea, no esperemos esos portentos. No esperemos, por eso le está diciendo el Señor a esta mujer, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Es una cosa interesante, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es el mejor milagro que podemos ser nosotros testigos de que ese mensaje, esa palabra de esperanza está ahí para nosotros. Esa es la primera. La segunda es el hecho de que el milagro no está sujeto a nuestra voluntad ni a nuestro capricho. Definitivamente que no. El milagro es un obrar de Dios en su soberana voluntad. No hay una persona que va a hacer un milagro. Como escuchamos, ¿verdad? Le voy a poner una vela a fulanito, otra al menganito, y este me hizo mi milagrito, ¿no? Hasta se hacen bromas, ¿no? Que dice, le doy el nombre del milagro, pero no le digo el nombre del santo. Imagínense usted, hasta ahí llega, ¿no? Pero más sin embargo no es atribuible a ningún hombre. Nosotros no hacemos milagros. Yo no hago milagros. Ningún predicador hace milagros. Ningún maestro hace milagros. El milagro que se realiza es primero a través del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que un delincuente impenitente, no tiene remedio para muchos, y en un momento a través de un mensaje predicado, ese hombre impenitente que no tenía remedio para nada, es convertido? Y nadie da crédito de lo que están viendo. Milagrosamente Dios cambió su manera de pensar, cambió su corazón, que nunca estuvo parado, sino que simplemente lo cambió. Y obviamente ahí viene la palabra arrepentimiento, ¿no? Que es caminar para atrás, volver de regreso, o el término en griego metanoia. O sea, por afuera nadie lo pone una pistola, ok, cámbiate. Nadie cambia. No, fue por adentro. Nadie Algo puede que vino cambiar a una persona. voluntario, ¿no? Definitivamente. O sea, la palabra, el poder milagroso que tiene la palabra. Ajá. Esa esposa necesitaba un milagro en la vida de su esposo. Esa madre necesitaba un mover milagroso en la vida de su hijo. Y nadie lo podía hacer. No lo pudo hacer el terapista, con todos mis respetos para los terapistas en psicología. La psicología no vamos a decir que vamos a despreciarla de ninguna manera. Es muy importante, máxime en los tiempos en que estamos viviendo, donde las personas cada día están más enfermas mentalmente. Mas, sin embargo, lo que sí es efectivo es la palabra transformadora, capaz de cambiar la mentalidad y el corazón de un individuo. Pero yo quisiera ir al grano en este caso. ¿Qué es un milagro realmente? Usted mencionaba algo importante, ¿no? Usted mencionaba los trastornos o el fenómeno post-mortem, como se llama en medicina, ¿no? Cómo en las primeras 12 horas el cuerpo ya empieza a descomponerse. De hecho, los primeros 12 horas, ese paciente, ese muerto, ese cadáver, ya empieza, toda esa sangre que tenía, a donde esté acostado, si está de lado, está acostado, toda esa sangre va a reposar y empiezan a empezar a salir los grandes moretes, como le dicen vulgarmente, ¿no? Pero un milagro, vamos a ver qué es entonces. Para conocer el concepto de milagro, tendríamos que ir a la física fundamental, aunque usted no lo crea.
Recuérdense que la física fundamental es una rama de la matemática. Se dice que fenómeno físico, fíjese, es muy interesante aquí, es todo cambio que sufre la materia sin alterar su estructura molecular. Por ejemplo, el agua, si usted la pone a ciertos grados, va a ser hielo. Cuando se evapora, se hace gas y sigue siendo agua, cae como agua, H2O. Es un fenómeno físico porque en ningún momento alteró su estructura molecular, nunca. El crecimiento, por ejemplo, ningún niño, ninguno de nosotros nos hemos quejado de que nos dolió el crecimiento, aunque claro, se ha dado algunos datos de donde los niños muestran dolores de huesos, de articulaciones debido al crecimiento, pero es muy raro. Más sin embargo, el crecimiento es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque hay un cambio sustancial, pero no va a haber cambios moleculares. O sea, todo está estructurado de la misma manera. Simplemente se están dando cambios. Los cambios hormonales en nuestros jóvenes, etcétera, etcétera. Podríamos seguir hablando de esto aquí, como en física fundamental. Pero a diferencia del fenómeno físico, que es el cambio que sufren los cuerpos sin alterar su estructura molecular, en el caso de los milagros es al revés. Es el cambio que sufre la materia, ahí sí, alterando su estructura molecular. Usted lo acaba de decir. Toda esa descomposición que hubo, que ahora es un cóctel, le llaman, ¿verdad? Químico, de gases, de líquidos, de fluidos, el Señor los reestructuró todos y los volvió a su lugar. ¿Pero cómo? Milagro. Es un milagro. Entonces, ahí es en donde nosotros entonces sí podemos entender un milagro. Por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando se abre ese gran mar, ¿no? ¿Cómo se abrió? ¿En qué momento se abre? Es imposible pensar. Si usted le pregunta, por ejemplo, a un experto, ¿verdad? Un astrónomo, yo no sé, ¿verdad? ¿Es posible eso? Bueno, lo único que le va a decir, el tsunami es lo único que hace eso. Pero el tsunami, el agua va para atrás. Pero la Biblia dice que las aguas se partieron. Entonces, quiere decir que Dios ha hecho cosas. Yo podría explicar esto, pero tampoco va a funcionar, porque podría decir que Dios envió un viento fuerte, sopló fuerte, y sopló para allá, agua fuerte, sopló para acá, agua fuerte también, y abrió el espacio. Pero si la gente va a pasar el medio, el viento va a agarrar a las personas y va a llevar también con agua. No va a funcionar, porque uno va a llegar cerca, el viento va a agarrar, lleva también. Entonces, no. Milagro, no sé explicar. Milagro, como le vuelvo a repetir, son esos cambios que se dan. Ahora, hay otra cosa interesante. La gente, principalmente en las iglesias, yo me acuerdo cuando surgió la famosa teología de la prosperidad, ¿no? Y dije, ¿o será cierto? ¿Será la teología de la prosperidad? Me puse pensativo, ¿no? Porque hoy día hay muchas teologías. Sí. Cada quien tiene su propia teología y van a la teología que más le conviene. Usted puede ir a comprar allá a Walmart, hay teología, va usted a Amazon, puede encontrar teología también, ¿verdad? Pero la única enseñanza es la sana doctrina, ¿verdad? La sana teología, que está basada intrínsecamente en la palabra. Sí. Por ejemplo, vemos en este caso, ¿verdad? Que el milagro, cuando yo oía eso de la famosa doctrina de la prosperidad, es cierto. Y un día hablándome el Señor me dijo, ¿qué prefieres? ¿Tener un montón de dinero en el banco y ver cómo tu dinero se va haciendo menos? ¿O prefieres que sabiendo que tienes poco dinero, estás pagando tus cuentas y no sabes cómo lo logras? Hay una gran diferencia, ¿no le parece? Yo viví algunos años en Dallas y para gloria del Señor, Dios me llevó a un lugar un poco exclusivo. Yo vivía en las colinas y hasta me molestaban que porque yo vivía ahí, ¿no? Yo me daba cuenta porque como yo no conocía Dallas, me fui a meter ahí. Y que si resulta que esos apartamentos ahí eran caros, ¿no? La cosa es de que cuando yo a veces pienso y digo, ¿cómo es posible que yo pude pagar mi apartamento, me pude mantener, tenía mi carro, tenía mi teléfono, tenía todo, amueblado mi apartamento, y Dios me suplió todo el tiempo? Y yo no manejaba gran dinero. El único que pudo haber hecho eso es el Señor. O sea, los milagros están ahí. Cuando su presupuesto familiar, usted dice, este mes no me va a alcanzar, no voy a poder cerrar las deudas que tengo, no voy a poder pagar la hipoteca. Mas, sin embargo, el milagro sucede. Usted llega a pagar, usted llega a repartir a sus deudores, a todo el mundo, ¿verdad? Y en un momento dado dice, ni yo sé cómo, yo pensé que no iba a poder pagar. ¿Por qué? Porque hubo una bendición, hubo una provisión milagrosa
a su vida. Entonces, cuando entendemos que Dios no va a obedecer a nuestros caprichos y no va a obedecer a nuestra objetividad, sino que aquí, por ejemplo, vemos en el pasaje cuando en el verso 25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Pero al final de esta frase, ¿qué le dijo Jesús a esta mujer? ¿Crees esto? ¿Lo crees? O sea, Es una pregunta. es una pregunta, pero lo importante aquí es que cuando nosotros, y por eso es de que este pasaje que estamos citando esta mañana o tarde, como usted decía al principio, nos ayuda a los predicadores de alguna manera a concientizarnos sobre la muerte y la resurrección. Nuestra esperanza, nosotros los cristianos, está en la resurrección. Porque Pablo dice, ¿no? Si Cristo no hubiese padecido en la cruz, sería vana nuestra predicación. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vana fuera nuestra predicación. Gloria a Dios porque Él aceptó a ir a la cruz y a morir en la cruz por nosotros. Y Pedro habla de una esperanza viva. Ajá. Pero mire, qué interesante, ¿crees esto? Ahora, lo que yo le quiero decir en esta oportunidad a los que nos están escuchando, que cuando nosotros estemos, si el Señor no viene, acabo de estar en un funeral de un querido pastor amigo mío, y cuando nosotros estemos yacentes en el templo posiblemente o en una capilla de una funeraria, ahí no va a haber un bautista, ahí no debe haber un pentecostés, ahí no debe de haber un presbiteriano, ahí no debe de haber un metodista, ahí no debe de haber un luterano, no, ahí debe de haber un creyente, el creyente que está y yace en ese lugar esperando la promesa de la resurrección. Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ahora bien, como estamos tratando el tema de los milagros, ya explicamos lo que es un milagro. Obviamente, el ingrediente importante para que suceda un milagro en nuestras vidas es la fe. ¿Qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Se lo voy a parafrasear para que me entienda mejor. Hay gente que a Dios le cae mal. Es lo que está diciendo el texto. Porque lo que está diciendo ahí es que sin fe es imposible agradar. O sea, si agradar. no tengo fe, si no hay fe en mí, no agrado a Dios. No agrado a Dios. Híjole. Ahora, aquí hay dos cosas, hermano Emerson y amigo que me está viendo. O yo le caigo bien a usted, o no le caigo bien. Punto. No hay dos cosas al mismo tiempo. O le caigo bien, o no le caigo bien. Así. Y con Dios es lo mismo. Dice, sin fe, 11:6 de Hebreos, ¿verdad? Sí. Es imposible. Cuando la Biblia dice que a los que queremos todos es posible, ¿no? Pero ni siquiera para eso le sirve en este momento el texto. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la obediencia, la pregunta que nosotros podemos hacernos en esta oportunidad es si Dios va a responder a nuestra necesidad. Ahora, la pregunta es, y la respuesta es retórica, definitivamente. Dios va a respondernos a nosotros. Pero la respuesta sería, ¿responderemos nosotros a Dios en el mover de Él? ¿A través de qué? A través de la fe. Esa es la diferencia. Punto, wow. Yo creo que vamos a tener que extender este podcast para unos 2 o 3, porque hay mucho que hablar decir aquí. Pero déjame correr un poquito en el texto que tratamos aquí de la resurrección. Gracias por explicarnos ahí de la cuestión del milagro. Con estos ejemplos nos pudo poner más como solidez en qué cree de verdad. Y hay un reto para todos los que están escuchando ahí. Hay que creer, pero no tengo fe suficiente. Bueno, la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Amén. Escuche más, lea más la palabra. Pero yo siempre hablo con la gente que si quiere conocer un texto de verdad y quiere sacar lo bueno del texto, tiene que leerlo 16 veces. Wow, 16 veces, sí. 16 veces porque algunos científicos dicen que nuestro cerebro se acostumbra
acostumbra con la idea de que después de 16 veces usted está listo para hablar con tranquilidad sobre el tema. Entonces le recomiendo, está leyendo un libro, léalo 16 veces. Yo recomiendo los libros de la Biblia. Actualmente estamos leyendo el Jueces, estamos leyendo muchos de una vez, pero Jueces, conozca Jueces entero, no un juez, no, conozca los creo que 14, 13 o 14 que tenemos ahí, y los demás hasta Samuel, o sea, todos ellos, pero 16 veces, de una vez, no, un mes, 2 meses, 3 meses, aunque tome 6 meses, pero completo, 16 veces. ¿Qué va a pasar después de este tiempo? Usted va a estar listo para enseñar a alguien más. Este es el punto. La palabra tiene que ser parte de nosotros. Tiene que estar en la punta de la lengua. Tiene que estar tranquilo como la ley. Como la ley. Sí, nosotros somos el pastor, ministro Danilo, nosotros somos el pueblo del libro. Y desafortunadamente yo tengo amigos, personas que amo mucho, pero andan con Dios, caminan con Dios, sirven la iglesia, acompañan la iglesia muchos años si no conoce el libro. Claro. Pero desafortunadamente conoce la música, conoce el Netflix, conoce todas las series, conoce un par de cosas por ahí afuera. Pero lo que nos importa conocer es esto. La palabra. No estoy hablando porque yo conozco. No, yo no conozco, estoy conociendo a cada día. Estoy estudiando a cada día. Pero esto debe ser nuestro blanco. Conocer de Dios. Ah, pero perdí mucho tiempo en la vida. No, empieza ya, empieza hoy. Empieza hoy leyendo, empieza hoy buscando un conocimiento. Voy a leer libro. Voy a empezar, por ejemplo, libro de Jueces, como le recomendé. Empieza el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Usted va a conocer los personajes, usted apunta los personajes, ok. Después usted lee otra vez y va se familiarizando con esto hasta que usted domine el asunto, domine el tema. Y Dios va te usando. Ore siempre antes de empezar a leer. Hable con Dios, pida la dirección de Él. Pida al Espíritu Santo que esté con usted, que siente con usted y lea con usted. ¿Está bien? Bueno, regresando aquí. Hermano Danilo, María, hablando del texto de la resurrección de Lázaro, María y Marta, las dos hermanas de él. La fe de estas dos hermanas andaba un poco diferente ahí, enseñándonos este texto a nosotros en este punto, porque Marta, encontramos en el principio del texto que Marta estaba como cuidando de las tareas y quería traer respuestas siempre inmediato. Mientras María, en los dos pasajes, y hay un otro pasaje también que dice que María se atiraba a los pies de Jesús, claro, primero. ¿Cómo ves este punto de la diferencia de las hermanas? Bueno, en primer lugar hay que considerar que entre los hermanos todos son diferentes, ¿no? Yo soy twin, como dicen aquí los paisanos, ¿verdad? Soy gemelo. Oh, usted es gemelo. Yo soy gemelo, tengo mi hermano gemelo, 15 minutos mayor que yo. 15 minutos. 15 minutos. Y somos del Polo Norte y del Polo Sur, ¿no? A él le gustan unas cosas y a mí me gustan otras. Y siempre fuimos así. Oh, no sabía que era gemelo. ¿Dónde está tu hermano? Aquí en Estados Unidos. ¿Está aquí? Vive aquí, sí, vive aquí. Un saludo a él ahí. Sí, claro que sí, un saludo a mi gemelo que por ahí, el Dídimo. El Dídimo. El Dídimo. El nombre de él es... Él es Fernando. Fernando Aguirre, claro que sí. Ok, Fernando y Danilo. Fernando, bueno, les saludo aquí, Emerson, un amigo de Brasil. Tu hermano es una bendición. Y un día quiero conocerlo personalmente y vamos a tratar en esto. Okay. Él tiene buenas experiencias porque es terapista y está todo el tiempo con personas que están casi cerca de la muerte, ¿no? Y le ha tocado ministrar gente, le ha tocado decirle, mire, arrepiéntase, hay para usted una opción más aparte de lo que está pasando, ¿no? Y para él ha sido, de hecho él me trajo al evangelio a mí. Cuando estábamos jovencitos, él fue el que me invitó a la iglesia. Pero volviendo al tema, en primer lugar, los hermanos son diferentes. Ahora, yo no creo que Marta, en realidad, no es que no haya tenido fe, porque eran dos mujeres. En primer lugar, recuérdese que tanto Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. Sí. Ahora, cuando uno tiene una amistad o un círculo inmediato, porque la Biblia dice que ellos eran un círculo muy cercano a Jesús, que vivían en Betania. Es más, cuando fue la Semana Santa, el día miércoles que Jesús no hizo nada, que era un día antes del jueves, ¿verdad? Del día donde se instituye la Santa Cena, los
la tradición judía dice que Jesús pasó en la casa de María y Marta y Lázaro en ese tiempo, en ese día. Ahora bien, no es que Marta tal vez no haya tenido fe. El punto es que a veces nuestras prioridades no son las de Dios. Yo puedo tener fe. Puedo ser un hermano maravilloso, colaborador en la iglesia, estoy dispuesto a todo, pero mi prioridad no es Dios. Entonces, Mi prioridad no es la palabra, mi prioridad está en otras cosas. Y yo creo, a veces yo creo, hay gente que cree que obedeciendo a esas prioridades que no son espirituales está agradando a Dios. Ese es el problema aquí. ¿Entiendes? Entonces, aquí, mira, ahora, es algo bueno, entonces, sigue siendo algo bueno, pero la prioridad de Marta yo creo que estaba mal enfocada. Y Jesús le llama la atención también en un momento dado, ¿no? Porque, recuerde usted cuando aquel pasaje, de ese es el pasaje donde dice que estaba enojada porque no le ayudaban en la cocina. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo una prioridad que para María no era lo mismo. La prioridad de María era adorar. Entonces, aquí, en este pasaje, hermano, el pasaje del capítulo 11 de Juan es un pasaje tan teológico y doctrinal y de todo lo que usted quiera verle. Porque aquí estamos viendo desde lo que es el valor de la amistad. Una amistad tan intrínseca que tenía Jesús con Lázaro. Estamos viendo la empatía de Jesús como humano totalmente. Ahora bien, ya que tocamos esta parte, yo quisiera agregar algo aquí. Hablábamos acerca y dijimos que la pregunta era si estábamos nosotros preparados a la respuesta de Dios. Porque mire, a veces Dios nos trae una bendición a nosotros tremenda, hermano. ¿Y sabe qué? No estamos preparados por la bendición que Dios nos dio, fíjese. No estamos preparados. Y Dios nos trae cosas tremendas y no estamos, es tan vasto, es tan grande lo que Dios nos va a dar que no estamos preparados para la riqueza que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Por qué? Porque en su momento no lo hicimos. Ahora bien, para nosotros poder entender eso, nuestra fe debe de ser una fe, número uno, obediente. Número dos, debe de ser una fe expectante. Y número tres, debe de ser una fe absoluta. Si usted se da cuenta, en los milagros que el Señor hizo, y con todos los hermanos que han venido aquí a exponer, a todos se les dio una instrucción. Ve y lávate. Ve y preséntate. Ve y haz. Quiten la piedra. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que para que Dios haga un milagro en su vida, mi querido hermano y amigo, nosotros tenemos que ser protagonistas del milagro. No dejarle que Dios haga todo, porque esa es otra cosa. Creemos que Dios lo va a hacer todo y nosotros no hacemos nada. ¿Me entiende? O sea, Dios siempre nos está llamando. Cuando Pablo dice que somos coherederos de la gracia, lo que está haciendo es que nos ha hecho copartícipes de la gracia y nos está haciendo, obviamente, también de alguna manera participar en el reino de Él. Entonces, en el caso de María y Marta, vuelvo a repetir, tal vez no era una cuestión de poca fe, sino era una cuestión de prioridad. Sí. Las prioridades de ella no eran esas. Hay gente que sus prioridades no son espirituales. Yo conozco muchos hermanos que sus prioridades, lo que menos piensan es en ir a la iglesia los domingos, es en ir a la iglesia el miércoles a orar, y a un estudio bíblico. Esa no es su prioridad. La prioridad de ellos es el billete. La prioridad de ellos es mantener el carro al día. La prioridad de ellos es su familia. Y tengamos cuidado. Porque a la larga esa prioridad, hermano querido que me está escuchando, se convierte en idolatría. Ahora, Dios no nos está diciendo a nosotros que vamos a abandonar nuestras responsabilidades. No, eso no es cierto. Nosotros tenemos responsabilidad, yo tengo una familia, yo trabajo, yo tengo que estar ocupado en todas esas, cubrir todas esas áreas, pero la prioridad de nosotros debe ser el Señor. Por eso la Biblia dice en primer lugar, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, os serán añadidas. Wow. Eso es lo que yo pienso en cuanto a lo que usted me comentaba de María y Marta. Dos mujeres diferentes, pero con prioridades. Esta es una clase. Hermano Danilo, gracias por compartir de esta manera tan clara, tan como explícita, creo que la palabra está, de la palabra de Dios. Y bueno,
yo tengo que rever mis prioridades. Yo creo que cada quien tiene que rever sus prioridades. Que a veces con el decorrer de la vida, con el trabajo, con esto, las oportunidades que nos se presentan a nosotros, buscamos lo mejor a nuestra mirada. Y ni siempre nuestra mirada es la mejor. Claro. Porque Dios tiene la mejor mirada. Por eso es que nos recomienda siempre orar antes de tomar las decisiones. Claro. Y mire, hermano Emerson, otra cosa, perdón que lo interrumpa. En el caso de María y Marta, imagínese, ¿usted cree que Jesús iba a andar con gente incrédula? ¿Usted cree que los amigos de Jesús iban a ser gente incrédula, gente a medias? No. Eran gente que él amaba. Eran gente que creían en él. Eran sus seguidores también. Pero en un momento dado, ¿qué pasa? Que en esa prioridad que no era la de Marta, Dios le está dando una enseñanza. ¿Cuántas veces Dios nos ha enseñado? Muchas veces, de los errores en que estamos practicando. Por ejemplo, cuando fuimos jóvenes, ¿cuál era nuestra prioridad cuando éramos jóvenes? Tal vez la escuela, los amigos, las muchachas, ¿verdad? Porque obviamente eso no se podía descuidar por ningún motivo. Más sin embargo, a medida que pasaron los años nos dimos cuenta que las cosas materiales son efímeras. Lo material pasa. Mire, yo le digo a los hermanos que tienen esas prioridades, que son sus prioridades. Yo conozco gente, hermano, que trabaja incansablemente para mantener una casa, para mantener un estilo de vida. Y al final del día se dan cuenta que no valió la pena en lo absoluto. ¿Cómo terminan? Enfermos. ¿Cómo terminan? Vacíos. La casa se envejece. El carro se devalúa. El dinero va bajando la cuenta bancaria. ¿Cuánta gente no he oído yo que está afanada con el 401k y trabajando porque dice que quieren retirarse con buen dinero en su jubilación? ¿Y qué pasa? Cuando llega el día de la jubilación, todo el dinero se lo van a dejar al doctor. Cuando pudieron... O a los otros, como tengo un caso que conozco allá de mi país, un amigo, pasaban siempre como restricción de muchas cosas, de comida, Claro. inclusive. Se negaban de muchas cosas. Se negaban de muchas cosas, su comida era siempre lo básico, lo mínimo posible, porque su padre estaba ahorrando en su trabajo, trabajaba de domingo a domingo, a veces domingo a sábado, hasta la noche, tarde, para ahorrar dinero porque un día iba a descansar. ¿Qué pasó cuando estaba cerca de se retirar del trabajo para se quedar tranquilo con el dinero que tenía ahorrado? Murió. Se vio un problema de salud y de repente en un mes murió. Pero iba a se retirar. ¿Dónde exactamente? Iba a se retirar. Y ahora y tus hijos, los hijos crecieron. Un amigo mío, uno de tus hijos muy amigo, muy cercano. Y mi padre nos enseñó así. Hoy tiene el dinero que el padre dejó a ellos, pero todavía este amigo especialmente sigue como aprisionado, encarcelado en este sistema que su padre le enseñó que no debe disfrutar de lo que tiene. Y vive con lo mínimo, su dinero ahí sigue creciendo en el banco, o sea, en las manos de los dueños del banco, y ellos viven con nomás un poquito, un huevo, un poquito así, o van al mall, al cinema, a la playa. No, esto no, esto se gasta. Claro. Y esto no es vida. Claro. Esto no es vida. Entonces, el padre murió, no disfrutó. Caen en avaricia. Y Una avaricia desafortunadamente, los hijos no se dan cuenta que están llevando lo mismo. Claro. Mire, hermano Emerson, yo creo que en el pasaje que estamos leyendo, en el capítulo 11, es un pasaje de una serie de emociones y de hechos encontrados increíbles. Porque mire, aquí estamos viendo, por ejemplo, cualquiera podría decir que hubo un acto de incredulidad cuando la mujer le dice, si hubieses estado aquí 3 días antes. Ahora, cualquiera diría que están desconociendo al Señor, siendo su amigo. Yo no sé, a veces la gente no entiende cuando la palabra dice, cuando uno dice desconozco a una persona, o si hoy me dicen a mí, usted conoce al hermano Emerson. Para yo conocerlo a usted, yo tengo que convivir con usted. Yo tengo que conocerlo a usted. Yo tengo que saber qué hay en usted. Y tengo que pasar un proceso, ¿no? Porque no es solo el hecho de que lo conozca físicamente. De hecho, en la iglesia hay hermanos que están en la iglesia, pero que no los conocemos. Es más, la Biblia lo dice en 1 Juan. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Ajá.
O sea, eso no quiere decir que los conocemos. Ujú. Entonces imagínese usted cómo estos amigos, conociendo a Jesús, ahora están en una situación emocional de shock. Y están en una situación de desesperación. Pero ¿qué es lo que muestra este pasaje? El alto grado de humanidad de ellos, de nuestras reacciones humanas. Pero no solo eso, también nos enseña el alto grado de humanidad de parte del Señor, de empatía, porque cuando Jesús llora, es un alto grado de empatía, hermano. Yeah. Jesús lloró. Ahora, hay otra cosa interesante que podríamos mencionar aquí. Ya estamos Bueno, hablando. esta cuestión, antes que se prosiga con esto, esta cuestión de conocer, de tener estar cercano de alguien más, porque la verdad, lo que nos une en los días de hoy, como cristiano, es la fe. Claro, Es la fe en un punto único, que es Jesús, que es la salvación. Y esto nos atrae a cruz juntamente. O sea, venimos de varias partes del contexto social, pero para un único lugar, la cruz. Sí, porque yo no conocía hermano Danilo hace poco. Entonces, yo veo que mesmo así, aún no conociendo a usted, descubrimos hoy en estos días que andamos conociendo a la misma persona. ¿Quién? A Cristo. claro, El Cristo nos une. definitivamente. El Cristo nos une. Lo bonito está ahí de conocer a Nos alguien. nos debía de unir siempre, ¿no? Porque, sí, porque a veces empezamos a tratar de cosas que son iguales, de interés para mí y para usted. Esto está rico en conocer en los días de hoy. Desafortunadamente hay personas que encontramos en la iglesia, encontramos en los institutos, en los lugares, pero no se dejan enseñar, no se dejan ver de qué está buscando de verdad, qué quiere de verdad. Claro, Yo veo claramente a los amigos que traigo aquí para el podcast y otras personas que conozcan la iglesia, yo veo que ellos tienen en primer lugar, en prioridad, como usted dijo. La prioridad de algunos es, sí, verdad, Cristo. La prioridad de otros es otra cosa. claro, Cuando vemos que la prioridad de una persona es por Cristo, es más fácil de encontrar un relacionamiento mejor con esta persona. ¿Por qué? Porque hay una afinidad, hay una como cercanía de pensamiento, de deseos, de valores, claro. y así seguimos. Regresando con Danilo entonces, con este punto de las hermanas, ya tratamos ahí. Ahora, tratamos también de que Jesús se tardó 4 días para llegar y llamar a Lázaro. Claro, Marta sabía de la resurrección del último día. Las diferencias de Marta y María hablamos también. Entonces, este cuidado, estos detalles, como por ejemplo, Marta no estaba enfocada ahí en cosas buenas, pero no estaba tan prioridad. Pero alguien tiene que hacer este trabajo. ¿Cómo usted ve en este punto? Que unos son oyentes y prefieren no hacer nada, nomás se quedar cerquita de Jesús, como María estaba a los pies de Jesús, claro, en varias situaciones. Y otros ya quieren, como usted dijo, algún ejemplo de personas que están en los bastidores arreglando, apoyando la iglesia, cosas que nadie lo ve. Por ejemplo, ¿quién ve la persona que cuida los carros afuera? nadie. Nadie. Entonces, este punto, podemos poner como la fe está trabajando la mesa, está creciendo en la fe, como dice 2 de Pedro 3:18, crecer en gracia y conocimiento. La fe nos crece por oír la palabra. Estas personas, delante de Dios, tienen el mismo valor, el mismo, ¿cómo usted ve esto? Claro, las personas tienen el mismo valor. Recuerden que Pablo habla de los vasos de honra y de deshonra, ¿no? Que hay en una casa. Pero claro, estamos hablando de hermanos que entre comillas, en la iglesia no hay ningún trabajo menor, no hay ningún nivel, ninguna categoría de niveles de trabajo, ¿no? Todos somos adoradores. Ajá. Y toda la gente que hace algo en la iglesia está en una actitud de adoración. Uh-huh. Por ejemplo, si yo llego y limpio la iglesia, yo estoy en una actitud de adoración. Estoy siendo honrado de limpiar el templo. Uh-huh. Esa es mi manera de adorar, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, si yo estoy, como usted dijo, ¿verdad?, cuidando el tráfico de la iglesia, imagínese, yo estoy cuidando la seguridad de mis hermanos. Estoy honrando al Señor.
estoy adorando al Señor. Todo lo que nosotros hacemos, de hecho, cuando se habla, por ejemplo, de ofrendar o de demás, también es un acto de adoración. Ujú, Por ejemplo, cuando yo vine hoy aquí y venimos a adorar al Señor. ujú. Yo le decía la broma al hermano que su casa está más lejos que el Brasil, ¿verdad? Mas, sin embargo, venimos aquí, ¿verdad? A adorar al Señor. No nos importa, no me importa a dónde tengamos que ir. Es más, yo he ido a lugares más lejos por predicar la palabra. ¿Por qué? Porque estamos en una actitud de adoración. Pero volviendo al tema general, hermano, del capítulo 11, vemos también que todo lo que pasa aquí, ¿qué le dijo el Señor a ellos? Le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que el nombre de Dios sea glorificado. O sea, en ese momento todos aprendieron algo. Todos adquirieron una lección importante. Ajá. Ahora bien, yo quisiera seguir con el tema de la fe y del milagro, porque todo esto es como una conexión. El tema del milagro tiene una serie de elementos. Ya vimos la fe, ya vimos lo que es el milagro, ya vimos lo que son los fenómenos físicos y el milagro en sí, ¿verdad? Pero para entender algo mejor, vamos a ver. Hay una diferencia entre lo que es el incrédulo. El incrédulo, como la palabra lo dice, no cree. Ujú. Le dijeron, ¿crees esto? No te he dicho que sí creyeres. ¿Qué le dijeron a Tomás? También le dijeron lo mismo. Cree. Empieza a creer. Eso le dijeron a Tomás. Y esa enseñanza de Tomás es una gran enseñanza. Porque Tomás, muchos lo miran con malos ojos. Igual que Tomás incrédulo. No. Tomás no fue que fuera incrédulo. Se convirtió en un dicho popular, ¿no? Exacto, pero el problema es que mire, el problema que tenemos es de que la Biblia no puede ser tomada en primer lugar como una tradición oral. Ujú. Por ejemplo, una tradición oral es como cuando usted le regala un cuento de los espantos de Brasil, ¿verdad usted? De los espantos famosos de Brasil, que la Llorona, que es la tradición oral o las historias de antaño, ¿no? Ajá. La Biblia no es una historia de antaño, ¿verdad? Es una enseñanza constante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Tomás no es que haya sido incrédulo, aunque sí fue un acto de incredulidad, pero Tomás nos deja una gran lección. Capítulo 20, me parece 19 de Juan. Dijo, yo no he visto a Jesús. Y yo mismo cerré todo porque estaban encerrados. Y yo no lo he visto. A mí no me consta. Y le dijeron a los discípulos, pues aquí estuvo. Imagínense qué tremenda enseñanza, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la enseñanza de Tomás? Que él vivió su fe personalmente. Ujú. Y hay gente que viven de la fe de otros. Fíjese que anoche fuimos a la iglesia, hermano. Y el Señor habló. Y el Señor nos bendijo. Y encima de eso, al que le está contando, se emociona como si él hubiera estado ahí. Ujú. ¿Qué está haciendo? Nosotros tenemos un dicho en nuestro país. Eso es taparse con cobija ajena. Ujú. La fe suya no es la fe mía. Por eso Pablo dice que el que tiene fe, téngala para consigo mismo. Ujú. Yo no lo puedo someter a usted a tener fe. Crea esto. Yo no le puedo decir a usted, hermano, crea la palabra. ¿Cómo le voy a obligar yo a usted a decir crea la palabra? Para empezar, vamos a empezar a decir, ¿y si usted es un doctor? Si usted es una persona, porque déjenme terminar con esto. Está el incrédulo que no cree. Ujú. Está el escéptico, que aunque lo está viendo, no lo acepta. Ujú. Está el gnóstico, que es en el caso del gnosticismo, es el que cree y dice, tal vez sí, o tal vez no. Por ejemplo, usted mira, por ejemplo, gente intelectual y le dice, ¿usted es creyente? ¿Y qué contestan los intelectuales? Soy gnóstico. ¿Qué está diciendo? Puede que haya vida eterna, tal vez sí, pero puede que tal vez no. Imagínese usted, ese es un gnóstico. Entonces cuando Juan enseña en sus cartas, de hecho el Evangelio de Juan lo que demuestra es la parte humana de Jesús y la parte divina de Jesús. Ujú. Entonces hay tres clases de gente: el incrédulo, el escéptico, el gnóstico y por último el creyente. Entonces aquí en esta gama que acabamos de dar, usted elige a cuál de estos cuatro grupos de gente usted pertenece. Eso es lo que enseña. Abriendo ese punto que usted habló de Tomás. Tomás, ¿no? En español. Sí, de Tomé en portugués. Ok, o Tomás. Tomás. Ok. Ah, leyendo el texto, vemos que Tomás, él no estaba
Él llegó, o sea, él no fue al servicio. Él fue al servicio como el domingo siguiente, la semana siguiente, el sábado siguiente. Entonces Jesús se presentó en el servicio donde estaban los discípulos reunidos, pero Tomás no estaba ahí. No estaba. Quizás fue a trabajar. A él no le constó, él no lo vio. Entonces, cuando llegó el otro domingo, yo hablé, hey, Jesús vino. Jesús murió. No, vino aquí. No, están haciendo broma. No, es natural que no, porque Jesús nunca había resucitado. Claro. Fue la primera vez. Hoy es más fácil creer en milagros, pero escuchamos en todas las partes, tenemos la Biblia. Pero no había la Biblia, no había el Nuevo Testamento. Entonces, en aquel momento, la duda, o sea, la no creer, es como que natural en aquel momento. Porque en aquel momento, se pasó ese punto porque, bueno, yo no estaba aquí. Bueno, entonces que venga otra vez. No me consta. Que venga otra vez y me enseñe a mí. Y Jesús vino y... O sea que la fe de él no había sido activada. Ajá. Entonces, para que su fe sea activada, mi querido amigo y hermano que me está escuchando, usted tiene que personalmente estar ahí, oír la palabra y dejar que Dios, de alguna manera, haga la obra en su vida. Hay un canto antiguo que dice, un milagro Dios quiere hacer en ti. Me recuerdo de una palabra de un gran filósofo que se llamaba Anselmo. Uh-huh. Anselmo decía, no comprendo para creer, sino creo para comprender. Viene al revés. No comprendo para creer. Ajá. O sea, no es que yo voy a comprender la fe, no es que yo voy a entender, porque recuerde que la fe no es una cuestión gnoseológica, no es una cuestión cognitiva. Uh-huh. La fe, es la certeza. Yo le puedo decir a usted, Dios está aquí, pero en realidad Dios no está. Pero tengo la certeza. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir que tengo la certeza? Yo tengo la seguridad, porque tengo la fe suficiente y la certeza de decir que Dios está aquí. Lo estoy aseverando. Yo creo en la palabra. Porque la fe me lo está diciendo. Yo creo en la palabra. Ahora, ¿y quién es el dador de la fe? El Espíritu Santo. Ajá. Volvemos a lo mismo. Yo le pregunto, mire lo que dijo el Señor en cierta ocasión. ¿Hallará fe el Hijo de Dios cuando venga? ¿Se da cuenta? Y la fe no es únicamente el hecho de creer. La fe estamos hablando del hecho de ser obediente. ¿Qué pasó con Noé? Le dijeron, ¿sabes qué? Prepara un arca porque te viene un juicio a la tierra y va a llover. Uh-huh. ¿Se negó Noé? No. Actuó en fe. Dice la Biblia que 128 años predicó Noé. Uh-huh. Y aún así no paró, porque la fe de él era certera. La fe de él era absoluta. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, más de 100 años imagínate. Hablando solito, ahí solo él con su familia. 120 años diciéndole a la gente, va a llover. Y la gente no se convertía. Porque convertía. La arca vino nomás él y su familia. Mire, por ejemplo, Jeremías. Aunque Jeremías fue un poco diferente. Jeremías en un momento dado sí le reclamó a Dios, mira, estos no quieren oír, ¿no? Y voy a dejar de predicar. Ajá. Ya no quiero nada. Porque nos pasa a nosotros también. Ajá. Uno cree que no está pasando nada. Uno cree que no se están moviendo las cosas. Pero Dios es el que se obra. La palabra de Dios es el que obra. Ahora tengo una pregunta. Pero voy a hacer la pregunta, pero no quiero que me conteste ya. Yo veo su guitarra ahí. Okay. Mientras yo haga esta pregunta, después que usted nos enseñe alguna alabanza aquí, vamos a hacer una alabanza aquí dentro, después vamos a hacer una alabanza allá afuera también, un tiempo para mover un poquito aquí. Porque las enseñanzas están muy buenas. Estoy aprendiendo demasiado aquí, pero la pregunta es, ¿qué Lázaro nos enseña sin abrir su boca? Pero no me conteste ahora. Usted que está con nosotros, estamos en el podcast de los milagros, de los 35 milagros de Jesús. Hoy estamos tratando el milagro número 30. Y tengo el honor de tener aquí conmigo a mi hermano ministro que enseña la palabra de Dios, ministro de Educación Cristiana, actuando actualmente en la Iglesia Bautista Buena Tierra, ahí en Pasadena, cuyo el pastor allá, el pastor presidente ahí, el pastor Josué Santos. ¿Sí? Una bendición que también estuvo aquí conmigo en el podcast. Entonces un saludo a la gente de la Iglesia Bautista Buena Tierra. Bendiciones a todos. Y ahora vamos, el pastor Danilo, ya estoy hablando, pastor, bueno. hemos trabajado el pastorado, hermano. Sí, entonces por favor agarra tu guitarra, claro, enseña algo tantito aquí para nosotros, para hacer algo aquí. Mientras arregla tu guitarra, yo le invito a usted que está con nosotros
por las redes para que acompañen los podcasts. Ya tenemos 30 podcasts en las redes y tenemos otros videos, tenemos muchas enseñanzas, tanto tenemos en español como en portugués también. Esta semana que pasó grabamos un podcast con duplo, con una pareja de Brasil y tratamos todo en portugués, pero usted puede poner ahí en YouTube y en el Google de YouTube trae en español para que usted comprenda lo que pasó. Está bien rico, bien bonito y un testimonio que yo lloré mientras yo escuchaba el testimonio, yo lloré ahí. Y ahora, mis amigos, hermanos, nomás para poner un poquito de música en este podcast bonito. Damos gracias a Dios, hermano, porque el Señor nos regaló el talento de la música hace muchos años. Mi papá era un tremendo guitarrista, cantaba muy bonito y él no quería que yo aprendiera a tocar la guitarra. ¿Él no quería? No quería, porque él temía de que yo fuera a ser un bohemio, ¿no? De esos nocheros, trasnochadores, ¿no? Ajá. Entonces, y claro, el miedo de él estaba fundamentado en una realidad que pues pasa con muchos músicos, ¿no? Sí. Mas sin embargo, en la misericordia de Dios, el Señor me regaló este talento, que él ya era un guitarrista. Yo aprendí mis primeras lecciones de guitarra con mi papá, dicho sea de paso. Iba a traer la guitarra que era de mi papá, una guitarra más que centenaria, tiene más de 100 y tantos años, pero suena como más que esta todavía. ¿Tu papá vive? No, ya no. Oh, murió hace más, casi 30 años. Ajá. Pero lo que le quiero decir es de que Dios tenía un propósito y nos concedió la bendición de pertenecer, ¿verdad?, a un trío que aquí ya no fue trío, sino que fue dúo, que era los Nazareos, un trío de mucha bendición. En el país. Sí. Exacto. Entonces estuvimos ahí a principios del 2000 en un ministerio multievangelístico. Estoy hablando con un artista, entonces. Sí, de hecho, hay iglesias que saben que yo casi no me presento como cantante o guitarrista, sino que más que predicador, ¿no? Ajá. Pero los que me conocen que canto, bueno, no canto, ¿verdad? Porque trato de cantar y trato de tocar. Pero dicen por ahí los hermanos dominicanos que si los sapos cantan, ¿por qué yo no voy a cantar, no? Así es que hacemos el intento. Bueno, aquel día que yo estaba con mi familia en la iglesia Buena Tierra, y el pastor salió para hacer algo con el bautismo ya, que había unas personas se bautizando, y le llamó para apoyar mientras tanto en el piano. Yo pensé, ¿qué va a salir? ¡Wow! Nos sorprendió. Tiene talento, tiene un llamado de Dios, y yo di gloria a Dios. Aquel día hablé con mi esposa, mira, Yo creo que el Señor nos ha está equipado muy de la listo, parte este hombre está muy listo. de la ¿verdad? herramienta. Menos si usted es un plomero que no tenga llaves, ¿verdad? O un electricista que no tenga desatornilladores o cinta de aislar, sería tremendo, ¿no? Y el Señor en su misericordia nos ha dotado, nos ha dado la herramienta. Y en esta ocasión yo quisiera cantar para ustedes, como estamos en el tema de los milagros, Ajá. yo quisiera cantarles un tema, aunque no tengo los derechos de autor, de una vez lo anticipo para evitar problemas. Hay un canto antiguo, entre comillas, ¿verdad? Para mí no existen los cantos antiguos, que se llama A la casa de Jairo. Un tema que está en Lucas capítulo 8, verso 40, un pasaje precioso de una mujer que padecía de flujo de sangre. Y esa mujer tuvo la gallardía, tuvo el atrevimiento, la osadía de tocar al maestro pese a la multitud. Pero eso no es el milagro en sí. El punto era de que no podía tocar al rabino. Y es más, en tiempo de la Biblia, según Levítico capítulo 15, dice que las mujeres que estaban en sus periodos menstruales no podían acercarse a los varones. Imagínense qué triste para las mujeres, ¿no? Mas sin embargo, dice que virtud salió de él. Y él preguntó, ¿quién me tocó? Es una cosa increíble. Y dice así este bonito canto. A la casa de Jairo. A la casa de Jairo iba Jesús. Una gran multitud iba con él. Y de pronto la mujer llena de fe no miró
espíritu fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también aquel pueblo inmenso y numeroso. Una parte creía en el Señor y otro grupo de enemigos y curiosos. Hoy en día tú les verás aún peor. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, amado hermano y amigo que me escuchas. ¡Qué bendición! Yo no conocía esta parte de este talento. ¡Qué rico! Me encanta este tipo de manera de tocar. ¡Wow! Esto, Es una bendición la guitarra. Es una gracias bendición gracias extraordinaria. por rellenar el podcast con una música tan rica y hablando de los milagros. Gloria a Dios. Amén. Estamos aquí con Danilo Aguirre. Aguirre. Voy a aprender a hablar su apellido. Todavía voy a aprender. Ok, Danilo Aguirre, ministro de Educación Cristiana de la Iglesia Bautista Buena Tierra, ahí en Houston. Y es una gran bendición porque hoy estamos discutiendo sobre el milagro número 30, milagro que habla de la resurrección de Jairo. Sí. Entonces, regresando a la pregunta que hizo antes de la música, que fue muy rica, para mí podía seguir con la música. Pero al rato vamos a hacer otras tomas ahí Un día vamos a hacer afuera. un concierto. Sí, vamos con todo. Gloria a Dios. Bueno, ya quiero usted en mi concierto. Vamos a hacer un concierto aquí en el sitio. Voy a traer cantantes amigos, otros. Quiero Claro. que usted esté Amén. involucrado en esto. Ya vi que... Hay que invitar al hermano Josué Santos también, porque Sí, el hermano es seguramente va a estar. tremendo pianista y Tiene que cantante. estar, tiene Claro que que- estar. Todos van a estar aquí. Yo quiero... Hermano José, Ya ya, comprometimos al hermano. ya escuchaste, ¿no? Pastor Josué, aquí vamos a tener Ya, una sí. fecha con vamos a hacer un ¿cómo se dice en portugués? Sarao. En inglés sarao. cuando se reúnen los... Una tertulia. Una en tertulia castellano. en castellano. Una tertulia. Una tertulia aquí con cantantes, con todos para que podamos pasar un tiempo bendecido aquí. Cada quien trayendo sus talentos, aquello que Dios nos ha dado. Siguiendo entonces la pregunta. Danilo, hermano Danilo, Lázaro, no me recuerdo de Lázaro hablar ninguna palabra en el texto. No, nunca hay una intervención de Lázaro, excepto el hecho de que era amigo de Jesús. Ajá. Ahora, hay una cosa interesante en lo que refiere a los contextos culturales. En tiempo de Jesús, hermano, la gente no solía tener un mausoleo. O sea, solo la gente privilegiada podía tener un nicho o un mausoleo donde enterrarse. Uh-huh. Y vemos de que aparentemente Lázaro no era una persona tan pobre o tan de un recurso económico bajo, Uh-huh. puesto que tenía un sepulcro, que era donde Sí. había sido enterrado. Uh-huh. Entonces, definitivamente hay más protagonismo de sus hermanas que de él mismo. Mas, sin embargo, yo creo de que lo que sí dice la Biblia es de que era tanta la amistad Uh-huh. intrínseca, porque estamos diciendo al principio que este pasaje no solo habla de la muerte, habla de la resurrección,
habla de la fe, habla de la incredulidad, sino que encima habla de lo que es la parte humana, de la amistad que tenía Jesús. Hay una parte en teología que aquí no nos vamos a extender en eso, que es lo que se llama la unión hipostática. Ajá. La unión hipostática lo que hace en teología es enseñarnos y que nos quede claro lo que es el hecho de que Jesús era tan humano, tan hombre como usted y yo, Ujú. como divino. Entonces, eso es lo que hace Juan en el Evangelio. Ajá. Porque cuando se escriben las cartas de Juan, los gnósticos, lo que habían dicho, por decirle algo nada más, ellos habían dicho, ellos tenían una teoría de que Jesús se había disfrazado de hombre siendo divino para lograr todas esas cosas y hazañas que él hacía. Ujú. Mas, sin embargo, Juan no enseña eso. Juan, él estaba hablando de un hombre que tenían enfrente. Y Hebreo lo dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros entendemos este texto de Hebreos, capítulo 12, vamos a entender cuál era el oficio del sacerdote. El sacerdote, aparte de que conocía la ley, conocía lo que era el culto al Señor, también llegaba a ser juez y podía sentenciar. Ujú. Por ejemplo, cuando una persona estaba leprosa, ¿quién dictaminaba que estaba leprosa? El sacerdote. El sacerdote. Cuando el leproso regresaba y era sanado, ¿a dónde tenía que ir? Al sacerdote. Otra Porque el vez. sacerdote a la larga era juez que condenaba. Ajá. Mas, sin embargo, el sumo sacerdote que hoy tenemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, dice ahora la Biblia. A eso se le llama unión hipostática. Ajá. La parte humana. O sea, Dios sabe lo que usted está sintiendo. Dios sabe lo que usted está pasando. Dios sabe el dolor que usted tiene. Dios sabe que usted está sufriendo en este momento. Tal vez está triste, tal vez está desconsolado, tal vez está en estos momentos en el cual nos encontramos, hermano. Aún el pueblo de Dios no es exento de tener esas preocupaciones, como Marta, por ejemplo. Ujú. Hay hermanos que están asustados, hay hermanos que dicen que va a ser de mí. Mas, sin embargo, la Biblia dice que en el Salmo 46:10, yo siempre la pongo como una receta médica. Estad quietos, dice Jehová, no haga nada. Estad quietos y firma, yo Jehová. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todo. Ujú. Yo quisiera, hermano Emerson, para ir casi terminando este tema, o este pasaje, decirle que la resurrección de Cristo no fue simplemente un regreso a la vida. Ujú. Ahora, en el caso de Lázaro sí, porque es otra cosa que nos enseña el pasaje. Lázaro fue un regreso a la vida. Estaba muerto. Usted lo expuso, ¿verdad? Cómo era la descomposición, pero se volvió a morir. Sí, claro. Entonces, en el caso de la resurrección de Cristo, fue una resurrección tan diferente, tan divina, donde se manifiesta el Señor, Ujú. que ni siquiera la gente que anduvo con Él lo reconocía. Cuando Cristo resucita, ni siquiera la gente que estuvo con Él lo podía reconocer. Es cierto, es cierto. Eso tenemos que Lázaro entender. cuando se levantó, la gente lo reconoció No inmediatamente. re- Sus vemos- hermanas sí, yo creo, sí. Por ejemplo, en el caso del pasaje de Maús, el camino de Maús. Ajá. El Y tío le dijeron, de y él. todavía le dijeron, y es que tú no has oído las noticias, no sabes lo que pasó aquí. El tío de él estaba ahí. El Exacto. tío es cercano. El tío creo que uno de los hombres de ahí, el tío hermano Claro. de la mamá que estaba caminando con él, no reconoció a su sobrino. Exactamente. Entonces, la resurrección, hermano, de Cristo fue tan diferente que no fue ni siquiera reconocido porque era una resurrección divina. Era Él el primogénito, es Él el primogénito de los muertos. Por lo tanto, amados hermanos, la resurrección de Jesús es tan diferente que no ni sus discípulos lo reconocían. Y hay que tomar en cuenta que la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración o nuestra regeneración. Entonces, hermano, el tener fe, definitivamente la resurrección, vamos a decir que es únicamente para los creyentes. La resurrección es únicamente para los creyentes. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador, usted tiene vida eterna. Si usted ha tenido a Cristo como su Salvador y lo ha reconocido, en ningún momento, hermano, como dice el pastor Josué, eso me ha quedado siempre vigente en mi mente. Todos tenemos una fecha de caducidad. Si Cristo no viene, Danilo Aguirre en un momento dado va a morir. Me toca ir. Pero ¿sabe qué? La diferencia es que mi fe está en Cristo y mi promesa está en la resurrección.
Tenemos un amado hermano en este momento que está pasando momentos ¿Viste difíciles. que iba a hablar, hermano? Yo voy a agarrar un podcast con él, pero yo voy hasta allá, Claro. porque él no puede vivir. Pero sigue hablando de él. Pero el hermano está tan tranquilo. Y yo creo que todos los que conocemos al Señor, es lo que yo vi a mi madre morir. Escucha por favor esta parte. Yo voy a agarrar un podcast con mi hermano Joe allá. Creo que la próxima semana. Yo voy para ahí porque él ya tiene 90 y... 3 años me parecen por ahí. Sí. 90 años por ahí. 90. Entonces, yo voy para allá para ser cómodo. Pero escucha esto. Esto es muy importante. Este va a ser un corte de eso. Dime. Mi madre murió en Cristo. Una mujer que estaba enamorada del Señor. Una mujer que ansiaba la iglesia. Una mujer que para ella era una cosa... Ella decía, yo ya me quiero ir. Ya estoy lista para recibir al Señor. Él me va a recibir. Yo estoy... Y murió en una paz tan increíble. Entonces yo creo de que esa promesa que Dios ha dado a nosotros, hermano Emerson, y como dice el hermano, yo tengo más años vividos que los que me quedan, ¿no? Pero los que me quedan, como dice Pedro, los voy a vivir en el Señor. Vale la pena vivir en el Señor. Uh-huh. Vale la pena seguir alimentando nuestra fe. Hay vida eterna en Cristo. Hay vida abundante. Si estás vivo aquí en la tierra, hay vida abundante en Cristo. Si vas a morir para siempre, hay vida eterna en Cristo. Imagínate. Por eso Pablo dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Hermano Enes, yo estoy muy agradecido de haber estado contigo, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Estamos casi terminando, pero tengo una otra pregunta para usted. Sí, hermano, dígame. Lázaro, para cerrar ese tema. Si seguimos leyendo, vamos a ver que después ellos hacen una fiesta allá, un convivio, algo así. Y los enemigos, el dueño de la fe, entre comillas, intentan un plan para matar a Jesús y también matar a Lázaro. Oh, sí, claro. Pero, la evidencia de... Pero, ok, matar a Lázaro, pero, bueno, primero, Lázaro ya tenía experiencia de la muerte. Morir claro. No era un problema. Ya conocía. Ok. Y otra cosa. ¿Por qué matar a Lázaro? Porque no hay ningún texto que habla que Lázaro estaba predicando o haciendo milagros como discípulo de Jesús. Simplemente por vivir. Lo que pasa es de que Lázaro era una evidencia objetiva del milagro de Cristo. Sin abrir la boca. Entonces todo aquello que ligara a la evidencia objetiva de Cristo era punto de persecución, igual que pasa con nosotros hoy día. Por eso es que el cristianismo, los cristianos no tienen amigos, ¿no? El mundo nos aborrece, dice la Biblia, porque somos evidencia de lo que el Señor es capaz de hacer en la vida de una persona. Eso es lo que sucede aquí, ¿verdad? Entonces ya no pensamos como antes, ya no éramos como antes y la gente lo ve. Entonces lo que quieren es de alguna manera desanimarte, burlarse, vitupirarte, hacerte muchas cosas para anularte y que ya no seas parte de ese Cristo el cual pregonas, ¿verdad? Entonces cuando estamos en el Señor, obviamente no vamos a tener amigos, no vamos a tener un círculo amplio, ¿verdad? Sino que van a ser muy reducidos, porque somos una evidencia. Ahora, yo quiero terminar con esto también. Decía Pedro, y Juan también lo dijo en el capítulo 3 de los Hechos, y Pedro Juan en la primera carta, cuando dice, porque de lo que hemos visto y hablado, de esto hablamos. A nosotros no nos contaron nada. Nosotros lo hemos visto con nuestros ojos. Hemos visto sanidades. Hemos visto gente transformada por el poder del Evangelio. Y hemos visto gente que vive en la plenitud del Señor. Aún nosotros mismos somos testigos y somos parte viviente de lo que el Señor hace cada día con nosotros. Así es que, mi amigo, mi hermano que me está escuchando, si está pasando momentos difíciles, hay una esperanza viva para usted y para usted también. Dios le bendiga. Muy bien, mi hermano Danilo. Esto es tremendo. Este es punto. Como usted dijo al principio, cada vez que leemos, cada vez que escuchamos la palabra, ella viene con otra enseñanza, con otros regalos de Dios para que podamos vivir mejor. Claro, ¿no? Bueno, es un gusto tenerlo aquí. Gracias, mi hermano. Gracias. Creo que pudimos desarrollar bastante en este tema, ¿no? Claro que usted que está nos escuchando ahí no debe detenerse en nuestra palabra. Usted tiene que seguir leyendo, lea otra vez como le recomendé muchas veces, 16 veces para mí, pero usted como se sienta confortable y agarra puntos, prepara su prédica bien, agarra puntos, yo puedo enseñar esto que va a ser una bendición, pero
A mí personalmente, cuando estoy predicando, compartiendo palabra por ahí en otras partes, yo no trato de enseñar a la gente cómo vivir, porque no me toca a mí cambiar las personas, le toca al Espíritu Santo. Lo que yo trato de hacer es hablar de la palabra. La gente, cada quien que agarra la palabra y aplique en su propia vida. Yo no me gusta, por ejemplo, me gusta, pero ni tanto, escuchar una prédica que el que está predicando quiere nomás enseñarle, oh, vive así, hace así, hace así, hace así, hace así. Tiene la receta de una vida buena, pero aquí en la tierra, no, hace así que va a estar bien, que va a estar bien. No. Yo prefiero detenerme en la palabra, hablando de milagros, hablando de las parábolas. Son 44 parábolas por lo menos, son 35 milagros por lo menos. Son el Antiguo Testamento, son las historias tremendas que hay de la parte de Dios. Ella habla por sí solo. Habla solamente. A veces no necesito ni direccionar la palabra a alguien más. Está bien que lo haga eso, pero yo personalmente, usted no va a ver en mis podcasts las enseñanzas que trato con amigos que estamos haciendo esto. Porque esta tarea es del Espíritu Santo. Vale. No sé si está de acuerdo conmigo, pero totalmente. Si hablamos con la palabra, es suficiente. Lo que va a hablar en el corazón es el Espíritu Santo, claro. No yo. Claro. Sí. Entonces, siguiendo con esto. Gracias por su tiempo, ¿ok? Sigue los podcasts, estamos casi terminando. Y viene ahí para el próximo año, si Dios, primero Dios, vamos a hacer una conferencia de los milagros. Una conferencia de los milagros. Yo voy a traer de una vez en algún lugar, en algún rincón de la ciudad de Houston, por ahí, todos los que participaron conmigo en los podcasts. Entonces tendremos ahí más de 35 parejas o familias reunidas y otros invitados a hacer un convivio, a hacer una comida, a hacer algo grande, un día de sábado en un lugar que ya tenemos aquí, ya allá por Spring. Y un gran convivio, y usted va a estar allá también exponiendo un poquito de lo que pasó aquí con su música. Yo vi que está bien rica, ya tengo más un músico para poner allá. Gloria a Dios. Y vamos a seguir con esto, que está una bendición. Entonces prepárese, a rato va a saber. A todos que están nos acompanhando, a rato tenemos el podcast también en portugués, y vamos a hacer otra experiencia tremenda por otro lado. Quizás en inglés. A rato, maybe. I don't know. Let's doing that something good. Okay. Sus consideraciones finales y su despedida. Bueno, quiero felicitarle a usted por esta inquietud que tiene de poder exponer la palabra del Señor, de ser inquisitivo en la palabra. Creo que es lo que se hace falta hoy día en las iglesias y en la gente también, que haya esa necesidad de la palabra de Dios, porque mucha gente más les gusta a los conciertos, los músicos, como usted decía al principio, y pocos son los que acuden a un estudio bíblico o los que atienden, por ejemplo, a una charla, una conferencia, una plática como la que hemos tenido. Yo quiero felicitar al hermano Emerson por esta inquietud que tiene de por este medio, ¿verdad? Aprovechar este medio para poder llevar esas inquietudes, esas preguntas bíblicas y enriquecer de alguna manera. Yo sé que los que me han antecedido han aportado también al conocimiento del pueblo de Dios y también han sido parte de esa experiencia con el Señor, gente que ha vivido experiencias con el Señor, y creo yo que esa es una gran bendición. Así que, hermano Emerson, Dios le continúe bendiciendo, de igual manera a su señora esposa, y para mí ha sido y es un gusto conocerle, ¿verdad? Saber que usted trabaja en un trabajo, valga la redundancia, como lo que es el expandir la palabra de Dios. Siga adelante, que el Señor le fortalezca y le provea todos los medios que necesita. Gloria a Dios. Déjame hablar aquí, poner algo aquí para que cierre el programa. Está aquí. Bueno, siempre termino el programa con alguna música, nomás para empezar un poquito. Ni modo que a rato vamos a añadir en este video algunos videos que el pastor va a hacer, algunas tomas con su guitarra ahí en el bosque que está alrededor de la propiedad. Amén. Sí. Una salutación bendecida a todos mis amigos. Saludos a la familia Rodríguez
y a la señora Miriam Rodríguez, la maestra, la que manda en la casa, la que da las La órdenes voz del ahí. hogar, por favor. Ok, si no está de acuerdo con ella, Ahí. un saludo especial a todos y mi amiguito Liam. Te espero aquí, Liam, para podermos jugar un poco allá afuera. Y tengo un carrito que quiero que usted lo pruebe ahí. ¿Está bien? Muchas gracias una vez más. Que Dios le bendiga. Mirando aquí hasta allá, aquella cámara allá. Un saludo a la gente. Bye. Cuando el hombre se gloría de algún conocimiento, cuando el hombre se gloría de algún conocimiento, viene entonces mi Señor y le alude el pensamiento, viene entonces mi Señor y le alude el pensamiento, pobre el hombre que no sabe, que le falta entendimiento. Desecharé toda altivez, porque yo soy el gran Señor que aún les guardo con amor. Hay caminos que al hombre le parece muy derecho, hay caminos que al hombre le parece muy derecho, pero dice mi Señor que tu fin es fin de muerte, pero dice mi Señor que tu fin es fin de muerte. Si no te quieres perder, ven a Cristo el Salvador, si no te quieres perder, ven a Cristo el Salvador. Desecharé toda altivez, porque yo soy el gran Señor, que aún les guardo con amor. Desecharé toda altivez, porque yo soy el gran Señor que aún les guardo con amor. Hay caminos que al hombre le parece muy derecho, hay caminos que al hombre le parece muy derecho, pero dice mi Señor que tu fin es fin de muerte, pero dice mi Señor que tu fin es fin de muerte. Si no te quieres perder, ven a Cristo el Salvador, si no te quieres perder, ven a Cristo el Salvador.